Bueno gente, bienvenidos otra vez. En este nuevo video vamos a resolver directamente ecuaciones cuadráticas. Particularmente vamos a trabajar con dos ejemplos relativamente sencillos. En un siguiente video vamos a trabajar con ejemplos un poquito más complicados. Pero vamos a trabajar entonces aquí con puntualmente inecuaciones cuadráticas. ¿Qué son las inecuaciones cuadráticas? Son inecuaciones, es decir, desigualdades, donde van a aparecer expresiones cuadráticas. Y lo que vamos a buscar son los valores de la variable, particularmente de x, que terminan verificando la desigualdad. Por si les interesa ver, en el video anterior, en el video de completar cuadrados, mostramos cómo se puede resolver una inecuación cuadrática mediante el método de completar cuadrados, llevándolo a la expresión, en definitiva, a una inecuación con valor absoluto. Pero aquí lo vamos a encarar de otra forma, ¿sí? De otra forma un poquito diferente. Entonces, vamos con el primer ejemplo. En el primer ejemplo vamos a tener lo siguiente. Pongamos aquí, vamos a apuntar directamente lo que necesitamos. Tenemos una expresión cuadrática, aquí, x al cuadrado, más 5x, menos 14, menor que 0, y queremos resolver la inecuación cuadrática, es decir, encontrar los valores de x que verifican esta desigualdad. Como les decía en el video anterior de completar cuadrados, se muestra cómo se puede resolver esto mediante el método de completar cuadrados. Aquí lo que vamos a hacer es resolverlo de la siguiente forma. Vamos a factorizar la expresión cuadrática a través del cálculo de sus raíces. Ese cálculo lo voy a obviar en este video para no hacerlo tan largo. Pueden pausarlo y verificar mediante la resolvente de la cuadrática que las raíces de esta cuadrática son menos 7 y 2, con lo cual esta cuadrática en su forma factorizada nos va a quedar x más 7, producto de que la raíz sea menos 7 por x menos 2, por el hecho de que el número 2 sea una raíz. Y nos queda esto, menor que 0. Es decir, el primer paso para trabajarlo de esta forma es factorizar la cuadrática. Una vez que tenemos factorizada la cuadrática, hay dos formas para trabajar. Voy a mostrar una, que es la primera, que es por ahí más intuitiva, y después la segunda, que es mediante una tablita, que va a terminar siendo más práctica para casos donde aparezcan más factores, es decir, para inecuaciones de polinomios más grandes. Bien, la primera forma para resolverlo, vamos a poner aquí, se basa en qué principio. Voy a copiar la inecuación aquí, y se basa en el siguiente principio. Fíjense que no lo mencioné al principio, pero la desigualdad tiene que ser respecto al 0, porque que esté desigualado respecto al 0 básicamente implica aquí que estamos buscando que este producto sea un número negativo, menor que 0. Si fuese mayor que 0, estaríamos buscando que sea un número positivo. Bueno, si estoy buscando un número negativo, básicamente, ¿qué tiene que pasar? Yo aquí tengo el producto de dos números. X más 7 es un número. Cuando yo reemplace x, esto me va a dar un resultado, un número. Y lo mismo va a pasar con x menos 2. Para que el producto entre dos números dé un número negativo, básicamente necesitamos que uno de los números sea positivo. Pongamos aquí, uno de los números sea positivo y el otro sea negativo. Es decir, más por menos, menos me da un número negativo. O en su defecto, necesito que el primero sea negativo y el segundo sea positivo. Con lo cual vemos que hay, en definitiva, dos combinaciones en el producto que podemos hacer entre estos dos factores para que el resultado sea un número negativo, es decir, un número menor que 0. Con lo cual vemos aquí que la primera opción, como sería, yo necesito que el factor x más 7 sea un número positivo, es decir, que sea un número mayor que 0, y al mismo tiempo necesito que el factor x menos 2 sea un número negativo, sea un número menor que 0. De aquí despejando, ¿qué me queda? Que necesito que x sea mayor que menos 7 y al mismo tiempo que sea menor que 2. Entonces, con un x que al mismo tiempo sea mayor que menos 7 y menor que 2, ¿qué me garantizo? De que el factor x más 7 sea positivo, el factor x menos 2 sea negativo, es decir, el número sea aquí positivo, el otro negativo, y más por menos me dé un número negativo. Si marcamos en la recta real las dos condiciones en simultáneo, ¿qué vamos a ver? Si marcamos aquí, los números mayores que menos 7
son aquellos que están a la derecha del menos 7. No lo tomamos al menos 7 porque es una desigualdad estricta, y son estos. Los números que son menores que 2, ¿sí?, son aquellos que están a la izquierda del 2, y son en definitiva estos. Los números que verifican las dos condiciones al mismo tiempo es donde se superponen las dos zonas rayadas, las dos zonas de colores, con lo cual el conjunto solución 1 de la primera alternativa es el intervalo que va de menos 7 hasta 2. Es decir, cualquier número entre menos 7 y 2 sin tomar ni al menos 7 ni al 2. Verifica en definitiva esta desigualdad porque me da un producto entre un número positivo y un número negativo. Bien, vamos ahora con la siguiente alternativa. La siguiente alternativa es pedir que el factor x más 7 me dé un número negativo para algún valor de x y al mismo tiempo el factor x menos 2 me dé un número positivo, ¿sí?, para el mismo valor de x, por supuesto. De aquí despejando, ¿qué me queda? Que tendré que encontrar algún x que sea menor que menos 7 y al mismo tiempo que sea mayor que 2. Observarán que si marcamos eso en una recta real, va a ocurrir lo siguiente. Si ponemos aquí nuevamente el menos 7 y el 2, acá menos 7 y 2, los números que son menores que menos 7 son aquellos que están a la izquierda del menos 7, o sea, estos. Y los números que son mayores que 2 son los que están a la derecha del 2, o sea, estos. Y yo necesito aquellos que verifiquen ambas condiciones al mismo tiempo, es decir, alguno que esté tanto en la zona verde como en la zona pintada en celeste. Observarán que no hay ninguno, no hay intersección, no hay ningún número que al mismo tiempo pueda ser menor que menos 7 y mayor que 2, o sea que el conjunto solución de la segunda parte de la segunda alternativa es vacío. Luego el conjunto solución definitivo de la inecuación es la unión entre los dos conjuntos, conjunto 1 unido al conjunto 2 que es vacío, me queda sencillamente el conjunto de todos los números que están entre menos 7 y 2 sin tomar ni al menos 7 ni al 2, porque la desigualdad original es una desigualdad estricta. Bien, entonces esta es una forma de resolver el ejercicio, es decir, plantear todas las combinaciones posibles de signos que nos permiten, mediante el producto, obtener un número negativo en este caso, ¿sí? Bien, esta alternativa es relativamente sencilla de trabajar cuando tenemos dos factores, es decir, para una inecuación cuadrática, pero cuando la inecuación tenga más factores, por ejemplo, donde mezclemos cuadráticas con lineales o dos cuadráticas en un cociente, o por ejemplo un polinomio de grado 3 o de grado 4, ya vamos a ver en un siguiente video que las combinaciones de signos aumentan mucho y hace que este método sea poco viable para trabajar cuando aparecen más factores. Lo trabajemos de la segunda forma, que es la que considero un poco más práctica, tanto para inecuaciones cuadráticas como para inecuaciones donde aparecen algunos factores más, como veremos en algún próximo video. El método comienza igual, es decir, factorizamos la cuadrática o factorizamos la expresión que tengamos y encontramos dónde se hace cero cada una de las partes intervinientes en la expresión, y luego lo que vamos a hacer es armar una especie de tablita. La tablita la vamos a armar de la siguiente forma. Fíjense, vamos a marcar una recta real, voy a poner por aquí, que va a estar dividida básicamente en tres partes, igual que las que marcamos arriba. Menos 7, 2 nos divide la recta real en tres sectores. Bueno, marcamos aquí esa recta real, voy a hacerlo ahí un poquito más grande, y ahora vamos a armar una tablita con la siguiente metodología. Voy a poner aquí esto para arriba, ahí, voy a poner 1, 2, 3 filas hacia abajo. Aquí también vamos a poner un pequeño espacio aquí, bien, de esa forma, y vamos a poner unas líneas divisorias aquí, esto aquí, la otra aquí, y ahora fíjense que, como decíamos, nuestra recta real va a estar dividida en tres sectores. Aquí va a estar el menos 7 y aquí va a estar el 2, es decir, ubicamos en la recta real las raíces de la cuadrática, por supuesto que ordenadas de menor a mayor, porque lo que tenemos ahí es una recta real. Si hubiesen más factores, bueno, ubicamos las raíces que sean en la recta real y marcamos la división que se produce
en cada raíz. Hay una y hay otra. ¿Por qué hacemos esto? Porque básicamente lo que vamos a buscar con esto es analizar lo mismo que hicimos arriba, pero sin perder tanto tiempo, porque arriba, si se fijan, en definitiva, esta combinación, la segunda, nos condujo a un resultado vacío, ¿sí? Es decir, con esta tablita vamos a evitar hacer combinaciones de signos innecesarias, aquellas que no se pueden dar por el hecho de que, por ejemplo, aquí x no puede ser al mismo tiempo menor que 7 y mayor que 2. Aquí entonces vamos a ver qué signo toma cada uno de los factores intervinientes en los rectangulitos marcados en la tabla. Entonces, marquemos aquí. Pongamos con un color distinto. Tenemos el factor x más 7, aquí. Pongamos aquí al costado un pequeño análisis como para hacerlo más lento, después se lo puede hacer más rápido. Tenemos el factor x más 7. Ya vimos que este factor, en definitiva, ¿qué sucede? Este factor, fíjense aquí puesto, es mayor que 0 cuando x es mayor que menos 7 y es menor que 0 cuando x es menor que menos 7. O sea que básicamente, despejando la raíz, que es x igual a menos 7, yo veo que cuando x sea mayor que menos 7, o sea cuando x esté a la derecha del menos 7, este factor va a ser positivo, y cuando x sea menor que menos 7, es decir, tomando x a la izquierda de la raíz, vamos a tener valores negativos, con lo cual el factor x más 7, teniendo en cuenta que aquí cada sector de los tres en los que está dividido la recta real representa un intervalo aquí de menos infinito hasta menos 7, de menos 7 hasta 2 y de 2 hasta infinito. En definitiva, el factor x más 7 es negativo en el intervalo desde menos infinito hasta menos 7, es decir, para los x menores que menos 7, y es positivo para cualquier x que sea mayor que menos 7. Bien, con el x menos 2, la idea es exactamente la misma. El factor x menos 2, aquí, perdón, me faltó poner igualado a 0, sino es que queda como que lo sacamos de la nada. El factor x más 7 entonces se hace 0 cuando x es igual a menos 7, y aquí el factor x menos 2 se me hace 0 cuando x es igual a 2. Con lo cual, cuando yo tomo x mayores que 2, fíjense, hagan la resta, cuando tomo x mayores que 2, el factor este es positivo, y cuando tomo x menores que 2, hagan la resta, x termina siendo un número, el factor, perdón, termina siendo un número negativo, con lo cual el x menos 2 va a ser positivo a la derecha de su raíz y negativo a la izquierda. Y en definitiva, el principio es siempre el mismo. Un factor de la forma x menos a es positivo a la derecha del número a y negativo a la izquierda del número a. Es decir, marco en la recta real qué signo toma el factor en cada sector de la recta real. Luego, el resultado, aquí, el resultado ¿cómo queda? Como lo que tenemos aquí es el producto de dos números, entre esto y esto, ¿qué es lo que nos queda? En el intervalo este, donde estoy marcando, que va de menos infinito hasta menos 7, ambos números, tanto el verde como el azul, son números negativos. No importa el x que elija, mientras sea menor que menos 7, ambos son números negativos. Menos por menos nos da como resultado un número positivo. En el intervalo que va de menos 7 hasta 2, vemos que el número verde es un número positivo porque está a la derecha del menos 7, mientras que el que está en celeste es un número negativo porque sigue estando a la izquierda del 2. Un número positivo por un número negativo, más por menos, me da como resultado un número negativo. A la derecha del 2, en el intervalo que va de 2 hasta infinito, ambos números, tanto el verde como el celeste, son números positivos porque estamos tomando tanto números mayores que menos 7 como números mayores que 2. Un número positivo por otro número positivo me da como resultado un número positivo. Luego, ¿qué es lo que se hace? Luego que se hace, me fijo en la desigualdad que plantea la inecuación. Tiene que ser un número negativo, con lo cual aquí nos va a quedar que esto tiene que ser negativo aquí, y este es el único intervalo donde el resultado toma un número negativo. Luego, como es una desigualdad estricta, no puedo tomarlo ni al menos 7 ni al 2, que hacen que se iguale a 0. El conjunto solución, entonces, igual que en el caso anterior, me queda el intervalo que va de menos 7 hasta 2. ¿Sí? Con esta forma podemos trabajar quizás un poco más rápido,
Para inecuación cuadrática tal vez no se note tanto la diferencia entre una forma de trabajarla y la otra, pero van a observar que para ejercicios un poquito más complicados sí se nota la diferencia en cuanto a las combinaciones de signos y armar la tabla. Bien, hagamos un segundo ejemplito para trabajar el otro tipo de desigualdad, que sería con una desigualdad de mayor, que sería de la siguiente forma. Vamos a complicarlo un poquito más. Menos 18x² más 3x aquí, y vamos a poner menor o igual que menos 1. Lo primero que tenemos que hacer aquí es que quede desigualado respecto a 0, es decir, todo lo que tengamos en el miembro de la derecha lo vamos a pasar sumando al miembro de la izquierda o restando según corresponda. Con lo cual aquí en este caso, ¿qué nos va a quedar? En este caso nos va a quedar menos 18x² más 3x más 1 menor o igual que 0. Luego fíjense que el coeficiente cuadrático es negativo. Eso nos podría llegar a generar algún tipo de complicación más adelante. Se puede hacer perfectamente con el número negativo aquí adelante, pero para evitar complicaciones la recomendación es que el coeficiente cuadrático sea preferentemente positivo. Entonces lo único que tengo que hacer para que me quede positivo es multiplicar miembro a miembro por menos 1, y esto me va a quedar 18x² menos 3x menos 1, y aquí obviamente que tengo el cuidado de invertir el sentido de la desigualdad, y esto va a quedar mayor o igual que 0, con lo cual obtenemos la inecuación que quería obtener para este caso, es decir, una inecuación de mayor. Fíjense, la primera inecuación en el primer ejemplo fue una inecuación de menor, aquí es una inecuación de mayor. Bueno, la expresamos en forma factorizada. Les puedo garantizar que aquí las raíces, después verifiquen, dan menos un sexto y un tercio, o sea que aquí esto me queda en forma factorizada 18 por x más un sexto, porque la raíz es menos un sexto, que se ve ahí que es un 6, ahí, por x menos un tercio, porque la raíz, la segunda, es un tercio, y esto mayor o igual que 0. Al haberle sacado el signo negativo a la expresión original, fíjense que este 18, que es un número positivo, no me termina afectando el resultado, porque un número positivo por otro positivo sigue siendo positivo, y un número positivo por otro negativo sigue siendo negativo, o sea que lo que en realidad hace cambiar los signos son los números negativos, no los positivos. Con lo cual, si a esto lo vamos a trabajar de la primera forma que hicimos antes, buscando las combinaciones de signos, básicamente, ¿qué necesito aquí? Para que esto sea mayor o igual que 0, las combinaciones serían que los dos factores sean positivos, o en su defecto que los dos sean negativos al mismo tiempo. Entonces, aquí lo que nos va a quedar es lo siguiente. Para la primera alternativa, como hicimos antes, ¿sí? Para la primera alternativa, aquí vamos a tener que x más un sexto va a tener que ser mayor que 0, y al mismo tiempo x menos un tercio también va a tener que ser mayor que 0. Con lo cual, despejando, me queda que x tiene que ser mayor que menos un sexto, y aquí x tiene que ser mayor que un tercio. Como es una desigualdad amplia, aquí podríamos poner el caso de mayor o igual, ¿sí? Porque el caso de igual también queda contemplado en esta alternativa, mayor o igual, y aquí mayor o igual. Bien, si lo marcamos en una recta real, igual que hicimos con el caso anterior, ¿qué es lo que nos va a pasar? Marcamos aquí una pequeña recta real, ahí, bien, ¿y qué es lo que vamos a tener? En la recta real volvemos a marcar lo mismo. Aquí tengo menos un sexto, aquí tengo un tercio, y los números que son mayores o iguales, aquí creo que no se ve, mayores, pongamos aquí, bien, los números que son mayores o iguales que menos un sexto son aquellos que están a la derecha del menos un sexto. Tomamos el menos un sexto aquí, vamos para allá, y los que son mayores o iguales que un tercio son los que están también a la derecha de un tercio. Vemos que la zona superpuesta es la que va desde un tercio hasta infinito, con lo cual el conjunto solución 1 es el que va
desde un tercio cerrado hasta el infinito. Bien, tenemos entonces eso ahí, ¿sí? Ahora, para la segunda alternativa de esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que x más un sexto va a tener que ser un número negativo, o sea, menor o igual que 0, porque también considero que puede ser igual a 0, y al mismo tiempo x menos un tercio tiene que ser menor o igual que 0. Bien, con lo cual de aquí que me termina quedando, que x tiene que ser menor o igual que menos un sexto, y al mismo tiempo x tiene que ser menor o igual que un tercio. Si dibujamos la misma recta real, ahí, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Aquí marcamos el un sexto, el un tercio, y los números que son menores o iguales que menos un sexto son aquellos que están a la izquierda del menos un sexto, o sea, estos. Y los números que son menores o iguales que un tercio son los que están también a la izquierda de un tercio, o sea, esos de ahí. Los que verifican las dos condiciones al mismo tiempo son los que están en la zona superpuesta de los dos colores, son aquellos que son menores que menos un sexto, o sea que el conjunto solución 2 va de menos infinito hasta menos un sexto, y lo tomamos también al menos un sexto. Luego el conjunto solución definitivo es el conjunto formado por todos los números que están en el intervalo de menos infinito hasta menos un sexto, tomando al menos un sexto, unido el intervalo que va desde un tercio hasta el infinito. Bien, fíjense que en este caso, a diferencia del anterior, las dos alternativas nos dieron una parte de la solución, mientras que en el anterior una alternativa da la solución completa y la otra da vacía. Si lo trabajamos mediante la tabla, que es por ahí la mejor opción para mí, ¿cómo nos va a quedar? Tenemos entonces nuestra expresión de la inecuación cuadrática factorizada aquí. El 18, como es positivo, no termina afectando el resultado. Y directamente trabajamos con la tabla teniendo en cuenta las raíces intervinientes. Voy a copiar la tabla completa aquí para no escribir tanto. Es la misma tabla de hace rato, simplemente que vamos a modificarla para tomar los valores que tenemos para este caso en particular. En definitiva voy a borrar esto, pero quizás alguno que ya se esté dando cuenta cómo funciona se dará cuenta que estoy borrando innecesariamente lo del medio porque va a quedar igual, ¿sí? Borro aquí las raíces anteriores y ponemos las nuevas. Aquí es menos un sexto, fíjense que la tabla es idéntica a la anterior, y aquí un tercio, ordenados por supuesto de menor a mayor. Aquí tengo el factor x más un sexto. Se darán cuenta que el factor x más un sexto es negativo para cualquier x que sea menor que menos un sexto, sea a la izquierda de menos un sexto, y positivo a la derecha. Resumiendo, siempre negativo a la izquierda de la raíz, positivo a su derecha. Y el factor x menos un tercio hace lo mismo, pero para su raíz. Es negativo a la izquierda de su raíz, o sea, a la izquierda de un tercio, y positivo a la derecha. Con lo cual, haciendo los productos, menos por menos, aquí me queda más. En este sector, el producto de los dos signos que dan cada factor para un x que sea menor que menos un sexto es positivo. Menos por menos más por menos, menos, y más por más me da más. Con lo cual, ¿sí? Con lo cual, como estamos con un caso de mayor igual que 0 particularmente, ¿qué es lo que nos va a quedar? Los positivos son este, porque mayor igual que 0 implica que sea positivo, y este. Con lo cual aquí el conjunto solución nos va a quedar formado por el intervalo que va de menos infinito hasta menos un sexto. Como es una desigualdad amplia, tomo el un sexto, unido el intervalo que va desde un tercio, lo tomo al un tercio por ser desigualdad amplia, hasta el infinito. ¿Sí? Básicamente esta es la forma de resolver una inecuación cuadrática. A mí me resulta más práctico trabajar con la tablita que con la otra forma, porque vamos a ver en el siguiente video, la tablita permite trabajar con más factores. Por último, para cerrar, podemos ver qué representa gráficamente. Gráficamente esto representa la primera inecuación, la parte de esta parábola que pasa por debajo del
eje de las X. Y podemos dibujarla, si quieren vamos a GeoGebra, fíjense. Aquí vamos a poner X al cuadrado menos 5X más 14. Ahí. Era menos 14, perdón. Es X al cuadrado más 5X menos 14, por eso no estaba saliendo nada. Perdón, mala mía. Ahí está. Bien. Entonces, habíamos visto que la parte de la parábola que pasa por debajo del eje X, en definitiva, fíjense, se corresponde con el conjunto de solución que sacamos. Iba desde menos 7 hasta 2. Y aquí la parte de la parábola que pasa por debajo del eje X es justamente la que está en el intervalo que va desde menos 7 hasta 2. Como ya hicimos también en el video anterior, si yo escribo directamente la inecuación, x al cuadrado más 5x menos 14 menor que 0, aquí menor que 0, fíjense que nos está marcando justamente ese intervalo, el que va de menos 7 hasta 2, y la línea de puntos esta nos marca que no está tomando ni al menos 7 ni al 2 como su parte de la solución. Bien, y para el otro caso nosotros podemos plantear básicamente de distintas formas. Podríamos ver que es la parte de esta parábola que queda por debajo de la recta igual a menos 1, o la de esta parábola que queda por encima del eje Y. De cualquiera de las formas va a salir la misma solución. Escribamos la original como inecuación y vamos verificando con los pasos que hicimos para que vean que todos conducen a la misma solución. ¿Qué teníamos aquí? Teníamos menos 18x cuadrado más 3x menor o igual que menos 1. Fíjense que lo que nos está dando aquí, si lo acercamos un poco, es el intervalo que va desde menos infinito hasta menos un sexto, y después el que va de un tercio hasta infinito, ¿sí? Si lo sacamos un momento a esto, si ponemos la inecuación despejada, la segunda, esta con el menos 1 ya despejado para aquí, nos va a conducir a lo mismo. Fíjense que aquí tenemos ¿qué cosa? Menos 18x cuadrado más 3x más 1, y fíjense que la parte de esta parábola, ¿sí?, que está pasando por debajo, porque aquí teníamos un menor o igual que 0 por debajo del eje Y, es la que está en la zona en azul. Si dibujamos la otra con el signo positivo, 18x cuadrado menos 3x menos 1, fíjense que para este segundo caso pedíamos que sea mayor o igual que 0. Está en la misma zona, fíjense, las soluciones son las mismas. Y si dibujamos la siguiente, menos 18x cuadrado más 3x, y la dejo ahí, y dibujamos la recta igual a menos 1, aquí, fíjense, estaríamos dibujando esta inecuación. La parte de esta parábola hasta aquí, que es menor o igual que menos 1, fíjense que aquí si me voy más abajo, coincide exactamente con lo mismo. La parte de esta parábola, que pasa por debajo de la recta igual a menos 1, está en la zona pintada en azul. Con eso entonces tenemos dos ejemplos relativamente sencillos de inecuaciones cuadráticas, dos formas de resolverlo y su interpretación gráfica, y en el siguiente video vamos a trabajar con cosas un poquito más complicadas. Si quieren preguntar algo o dejar alguna sugerencia, algún ejercicio que quieran que hagamos, lo pueden dejar en los comentarios, y nos vemos entonces en el próximo video.